Muy bien, ahora vamos a empezar el capítulo de Data Mining con Python. El Python es un lenguaje de programación muy avanzado y también versátil. Es, todos los que están trabajando en el ambiente científico buscan herramientas para procesar datos, para visualizarlos y para distribuirlos, ¿verdad? El Python contiene una gran colección de bibliotecas, es fácil de aprender, pero hay un pequeño, no diría una traba, pero sí que se toma un tiempito en instalar y lograr que funcione el entorno de programación. El, el Python es uno de los lenguajes que más se utiliza para poder hacer machine learning, para hacer estadísticas, ¿verdad? Para hacer computación científica, para trabajar en ambientes distribuidos. Para Business Intelligence también se utiliza mucho. Ustedes en el ámbito laboral van a poder analizar datos, extrayendo datos en industrias, de dispositivos que están emitiendo permanentemente datos o de sistemas de información que están captando datos de transacciones, ¿verdad? Entonces, con esto van a poder también hacer análisis. Vamos a utilizar el Jupyter Notebook. Es un proyecto de código abierto. Vamos a utilizar el Python para esto, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar de dónde se descarga y cómo se utiliza. El, el entorno que se utiliza es el de Anaconda. Tienen que descargar el Anaconda Python, van a ver la edición individual de Anaconda, lo tienen que descargar, está acá disponible en los instaladores. Yo en el aula virtual les coloqué el acceso, el link, para que ustedes puedan descargar la versión para el Windows de 64 bits y el instalador gráfico de 64 bits para los sistemas operativos de Mac OS. También está disponible para Linux, ¿verdad? Este ya es un poquito más avanzado, ¿verdad? Lo que nos imbuye y lo que vamos a tener que saber instalar es para por lo menos Windows nosotros, ¿verdad? Entonces, hacen la descarga, ejecutan el instalador y eso les va a dejar aquí el Jupyter Notebook, el Anaconda PowerShell y si aquí tienen, van a tener el Anaconda Navigator. Este solemos usar normalmente. Ingresamos en el Anaconda Navigator. Él inicia un entorno, el cual es un motor que vamos a poder utilizar. En algunas máquinas esto puede tardar unos 3 4 hasta 5 minutos en estar up and running, ¿verdad? Es- Tienen varios accesos directos. Lastimosamente no nos da el tiempo para poder desarrollar el lenguaje R, que también es algo que en algún momento ustedes deberían de poder utilizar. Pero ahora vamos a usar el Jupyter Notebook. Le damos un clic en Launch y él lo que va a hacer es abrir una pestaña en nuestro navegador. Aquí en este navegador nos aparece y ya tenemos entonces acceso al Jupyter Notebook. El que nos permite aquí
lista cuáles son nuestros archivos que están dentro de nuestro directorio, ¿verdad? Yo tengo esto en mi computadora, ¿verdad? Nos muestra todos los folders. Podemos tener, yo tengo en el desktop, por ejemplo, ahora un lugar, un archivo en donde voy a poder abrir los documentos que ya había generado. Si nosotros queremos hacer un nuevo Jupyter Notebook, venimos aquí en New, Python 3, y a partir de aquí vamos a poder escribir los comandos del Python. Yo ya tengo grabado lo que va a ser la clase. Voy a abrir. Vamos a aprender acerca de los tipos de datos y variables, cómo asignar variables, ¿verdad? Entonces, ustedes ya tienen una base de programación en C++ y más o menos utilizaríamos muchas sentencias y muchos conceptos de sintaxis, pero el paradigma de cómo se programa aquí es otro, ¿ya? Ya están viendo que no estamos usando un programa como sería el def C++, no hay un Python no hay un Python nada, ¿verdad? Estamos utilizando un archivo y es un programa que se instala, está funcionando en el puerto 888 de nuestra computadora, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo asignar valores a las variables, ¿verdad? Este, por ejemplo, sería el x igual a 50, ¿verdad? Voy a poner aquí, es simplemente escribir x igual a 50. Y aquí el chiste para poder ejecutar, porque vamos a hacer por línea de comandos, línea a línea. Si se acuerdan ustedes, en MATLAB también teníamos una ventana de comandos y línea a línea íbamos ejecutando, ¿verdad? Bueno, más o menos esto es así. Hay dos formas de hacerlo. Aquí pueden hacer run, o sea, seleccionan todo y hacen run, ¿verdad? O de lo contrario, ustedes hacen shift y enter. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, si queremos conocer el valor de x, entonces tenemos que escribir x, shift enter, y entonces él aquí nos responde. Donde dice in es lo que nosotros estamos introduciendo los comandos, y cuando dice out es lo que nos está devolviendo él, ¿verdad? Nosotros hayamos asignado el 50 a la variable x, y yo puse x, entonces él ya nos devolvió el valor de 50, ¿sí? Para poder imprimir algo, entonces tenemos que usar el comando print y darle eh, una, un parámetro, ¿verdad? Entonces, si a Álvaro Machuca le agregamos 1 y luego hacemos print Álvaro Machuca más 1, entonces nos debería de dar 2, ¿verdad? En nuestro caso, si yo quiero hacer print, ya nosotros tenemos x es igual a 50, voy a hacer x más 2, ¿cuánto nos debería dar? 52, ¿verdad? Entonces, yo doy Shift Enter y él ejecuta y me devuelve entonces 52. Entonces, este es un notebook que nosotros estamos generando, ¿verdad? Este notebook nosotros podemos grabar, ¿verdad? Podemos grabar como, vamos a poner como ejemplo, le damos Save, cerramos. Si aquí nosotros venimos, volvemos a abrir Python,
Entonces aquí ya tenemos nuestro notebook de ejemplo. La próxima vez que abrimos, él ya nos trae todos los comandos que nosotros estuvimos utilizando, ¿sí? Esa ya es una gran ventaja. No es que se pierden todos los datos ni los comandos que nosotros estuvimos introduciendo. Si seguimos avanzando, ¿verdad? Podemos hacer asignación de variable a otra variable, ¿verdad? En nuestro ejemplo, x, y es igual a x, entonces y entonces va a tener ya el valor de x, ¿verdad? Entonces vamos avanzando. Eh, Aquí ya están ustedes acostumbrados en C++, ¿verdad? Este, por ejemplo, un ejemplo de z igual a 1, z más igual a 3, entonces nosotros le estamos sumando la unidad a lo que teníamos 3 entonces z va a valer 4, ¿verdad? Como en otros lenguajes de programación, a Python le importan lo que son las mayúsculas y las minúsculas. Las variables no pueden empezar con números, ¿verdad? Perro es distinto de perro, ¿sí? Lo mismo que perro toda mayúscula también es distinto de perro, ¿ya? No está bien escribir dos gatos, sí podemos colocar gatos dos, ¿sí? Eso está bastante bien determinado, ¿sí? También caracteres especiales, ¿verdad? Si nosotros utilizamos vamos a probar aquí en nuestro Jupyter Notebook, ¿verdad? Este ya nos dice que Álvaro arroba machuca no puede ser porque esto tiene el carácter especial arroba. Sin embargo, si colocamos Álvaro-machuca igual a 5, ay, perdón, tenemos que ir hasta el final siempre y apretar Shift Enter. Ahí sí nos aceptó, ¿ya? Entonces, Álvaro-machuca, Shift Enter, entonces nos da como output 5. ¿Estamos de acuerdo? Hay algunas sugerencias para poder trabajar en programas grandes, ¿verdad? Si vamos a usar constantes, entonces escribamos los nombres en mayúscula completamente, ¿verdad? Por ejemplo, pi es una constante, 3,14. Entonces sería como unas buenas prácticas del programador, ¿verdad? Si vamos a usar variables normales, hagámoslo así en minúsculas, completas, ¿verdad? Si vamos a usar objetos, la primera letra debería estar en mayúscula y luego el objeto entre paréntesis, ¿verdad? Los tipos de datos, int, string, estamos acostumbrados, ¿verdad? Los valores int, bool, si es verdadero o falso, él nos devuelve true o false, y nt son enteros, ¿verdad? Eh, Automáticamente podemos nosotros estar utilizando sin necesidad de declarar. Ustedes se dieron cuenta que aquí la variable x igual a 50 la utilizamos sin ningún inconveniente, sin estar necesariamente diciendo que estamos declarando la variable x, que es de un tipo de dato determinado. Él automáticamente entiende que si nosotros estamos escribiendo un número, lo que le vamos a asignar a la variable, entonces en ese momento es un número, y en este caso un número del tipo entero. Entonces, si vamos a estar almacenando caracteres u otras cosas más, también él automáticamente lo va a aceptar. Strings, o cadenas de caracteres, por ejemplo, hello, ¿verdad? O hola, ¿verdad? Ponemos entre comillas y eso lo estamos grabando en la variable string-a. Otra variable, por ejemplo, word, entonces lo vamos a grabar en string-b. Y si queremos si queremos concatenar variables, simplemente, este ya voy a ejecutar aquí nomás directo. Hago Shift Enter aquí,
y a este también le voy a hacer Shift Enter. Entonces, estos dos ya los hemos ejecutado. Y si queremos entonces nosotros almacenar y concatenar lo que está almacenado en string A y en string B y unidos a través y tener el carácter de espacio, entonces simplemente escribimos el nombre de la variable en la cual vamos a almacenar el resultado de concatenar string A y string B y luego apretamos Shift Enter de vuelta. Entonces ahí lo tenemos almacenado y si queremos entonces ejecutar, hacemos Shift Enter y ahí está Hello World. Vamos a hacer la traducción. Hola, hago Shift Enter, mundo, hago Shift Enter, vuelvo a ejecutar aquí entonces string A más string B, almacenar en string C, Shift Enter, y ahora vamos a volver a ejecutar, vamos a hacer el print de string-c, que debería ser. Anteriormente aquí me había escrito el Hello World, y ahora nos tiene que escribir Hola Mundo. Al hacer Shift Enter aquí, entonces él ya me cambió el mensaje a Hola Mundo. Ya ven cómo cambió el paradigma de programación, el entorno de programación. Esto yo lo puedo grabar y tener entonces de vuelta cambiado, ¿verdad? La próxima vez que yo abra, ya no va a estar más Hello World, sino que va a estar Hola Mundo, ¿sí? Esa es la forma en que nosotros almacenamos nuestras sentencias en nuestros notebooks. El flow control, o sea, ya vamos a ver un poco cómo hacer control de flujo, así como habían estudiado en otros lenguajes. Tenemos el if-else, aquí tenemos if-else y el if, no hay else-if. Tenemos entonces si lo que tenemos aquí corresponde a lo que se está evaluando, entonces él ejecuta lo que está después. Else, de lo contrario, ejecuta cuando lo que aquí se devuelve da falso, lo que se está evaluando. ¿Sí? Podemos hacer loops, sí. El ciclo, los ciclos, ¿verdad? El ciclo for se utiliza for y vamos a colocar entonces un parámetro y vamos a recorrer entonces un vector. Aquí nosotros generamos un vector que tiene varios datos almacenados, ¿verdad? Tenemos un diccionario que se va a llamar nombre, el vector, y está entonces almacenado valores Álvaro, apellido, Machuca, ¿sí? Entonces, nuestro vector es este. Y si nosotros le decimos que de nombre, ¿cuál es? Entonces, él nos tiene que devolver de nuestro vector Álvaro. Esto más bien es como, en C sería como las estructuras, ¿verdad? El struct es equivalente a esto. Y si vamos a recorrer la estructura, entonces vamos a utilizar el ciclo for. También podemos utilizar el ciclo while, ¿verdad? Este es directo while y es menor a 5, entonces imprimir y, ¿verdad? Aquí tenemos que i primero vale 0, while i menor a 5, imprimir i, y luego hacer i más igual a 1, ¿verdad? Es i más más. Entonces, podemos escribir todas estas líneas de sentencias y ejecutarlo, ¿sí? Voy a hacer una copia aquí como para que ustedes se den cuenta.
en nuestro notebook del ejemplo. Este notebook del ejemplo no tiene nada, solamente esto que estamos almacenando, estamos escribiendo de nuevo. Entonces, si aquí yo le doy run, entonces él tiene que ejecutar el while y va a ser 0, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces, él imprimió el valor de i a medida de que fue recorriendo y cambiando su valor desde 0 hasta el valor 5, porque el último fue el 5 y ya le dio falso y ahí terminó el ciclo, ¿sí? Entonces, estamos viendo cómo utilizar entonces los ciclos for, el ciclo while y el if else. Hay formas de tener listas. Este sí es el más parecido a lo que eran dos vectores, ¿verdad? Entonces almacenamos valores en una lista, en un array. Esta lista, por ejemplo, se llama mi lista y va generando con un ciclo for, ¿verdad? Que está en el rango, hasta 11 va a ir, entonces va a ir generando los valores x igual a 1 hasta el último valor y nuestra lista entonces va a ser x por 10. Entonces, vamos de vuelta a nuestro ejemplo. Vamos a generar entonces un array que va a tener valores x por 10 cada vez que va recorriendo el ciclo for. Entonces vamos a hacer Shift Enter y vamos a imprimir después entonces el valor de mi lista, ¿verdad? Entonces Shift Enter y ahí nos da entonces qué es lo que él cargó dentro de este vector, ¿ya? Vamos a avanzar un poco más. Los diccionarios entonces nos permiten tener acceso a valores que están almacenados y tienen un mismo tipo, ¿verdad? Eh, los objetos del tipo class no vamos a usar mucho en este momento, pero eh, no es necesario avanzar y ahondar tanto porque no es el objeto del curso, no nos da tanto tiempo. Si teníamos una semana más, por lo menos, creo que íbamos a poder avanzar, pero legalmente en lo que ustedes van a hacer para analizar datos, se van a dar cuenta que con esto que habíamos dado, vamos a hacer muchísimo. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a crear una función par o impar que va a aceptar un parámetro y ese parámetro va a evaluarlo y va a decir si es un número o no. Y si es un número, que diga si es par o impar. ¿Sí? Por supuesto que vamos a usar la función módulo, que era el que teníamos este signo de módulo, evaluando dos valores a izquierda y a derecha, y el resultado debería de devolver 0 si es que es un número par, y debe devolver un número distinto de 0 si es un número par, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a definir la función. En este caso tenemos que usar una función ya. Va a ser la función que se va a llamar par o impar. Y mi número va a ser el argumento que va a recibir cuando estamos ejecutando la función. Vamos a usar la estructura if-else para poder ir determinando primero si el número corresponde al tipo de dato int y evaluar después si el resultado de mi número haciendo el módulo con 2 es igual a 0, entonces el resultado debe ser par. De lo contrario, no es par. Y si al evaluar la primera vez, como esto es anidado, ¿verdad?
Al dar positivo, al dar true, verdadero, la evaluación de si mi número, es un tipo de dato entero, entonces ejecuta todo esto que está aquí. Y si el número, si la evaluación del tipo de mi número no corresponde a un número entero, entonces no es un número. Y entonces se va a ejecutar esta función que va después de este else. Vamos entonces a copiar en nuestro notebook. Vamos a ejecutar esta función. Al ejecutar, él nos tiene que preguntar entonces el valor, ¿verdad? Nosotros para ejecutar esta función, primero tenemos que hacer run para que él cargue y luego vamos a llamar a la función par o impar y le vamos a dar como parámetro un valor. Al hacer par o impar y el parámetro es 3, mi número no es par. Ejecutó entonces la función que nosotros habíamos cargado en memoria. Acuérdense que primero tuvimos que ejecutar esto, luego ejecutar la función. Entonces ahí nos define que mi número no es par. ¿Qué sucede si yo aquí coloco entonces una palabra? Coloco el nombre informática. Entonces le doy como parámetro una cadena de caracteres. Entonces él me devuelve que esto no es un número. ¿Sí? Entonces avanzamos hasta este punto en donde nosotros ya estamos pudiendo ejecutar una función con una estructura. Muy bien. Vamos a ir un poco más. Lastimosamente no estamos en la clase porque si no ustedes ya iban a estar ejecutando el Anaconda que está instalado en las computadoras de la facultad. Entonces les pido que descarguen el entorno Anaconda, lo instalen en sus respectivas computadoras, empiecen entonces ustedes a ejecutar los notebooks. Este notebook que está de ejemplo, lo vuelvo a grabar, ¿verdad? Y entonces lo voy a levantar en el aula virtual como para que ustedes puedan descargarlo y con posterioridad ejecutarlo para poder entonces empezar a programar con el Python, ¿sí? Se dan cuenta que cambia un poco la filosofía de la programación. Es- eh, no es difícil, pero tienen que recordarse porque únicamente practicando van a poder hacerlo. Vamos a ver también, vamos a avanzar un poquito más. Aquí vamos a ver ya algunas librerías. La librería NumPy, que viene del nombre Numerical Python, es un paquete que va a agregar la clase NDArray, que va a funcionar para poder utilizar arrays multidimensionales y matrices. ¿Por qué? Porque muchos datos nosotros vamos a tener que usar en forma de lista y en forma de matrices, ¿sí? Vamos a tener que importar eh, import numpy as np. Entonces hacemos shift enter. A partir de ese momento, entonces, si ustedes se fijaron recién,
aquí donde estaba el número 14 ahora, había un asterisco. Mientras está en funcionamiento ese asterisco es porque el servidor que está instalado en nuestra computadora que ejecuta los comandos del Python está ejecutándose. Y entonces déjenla nomás funcionando hasta que les retorne aquí, ¿verdad? Si está el asterisco es porque está funcionando y está haciendo su trabajo. Vamos a generar entonces un array de 7 por 3. Para generar ese array, entonces nosotros tenemos que hacer np.ndarray. Vamos a darle como parámetro entonces shape igual a 7,3. Entonces vamos a usar la librería NumPy. En él hay una función que se llama ndarray, al cual le vamos a decir que va a tener la forma de 7 por 3. Hacemos Shift Enter, entonces él nos genera entonces 7 filas por 3 columnas. Ese es un array de este estilo. Luego podemos generar también con otros valores, ¿verdad? Queremos decirle que podemos generar de 7 por 3 por 5, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si le decimos solamente de 5, entonces él nos va a generar un array con 5 valores únicos. Pandas también es otra librería. Esta librería sí vamos a usar. ¿Para qué? Ya para hacer análisis de tablas. Vamos a usar el pandas para poder descargar archivos en formato CSV, en formato Excel, y entonces levantarlos como tablas. Y entonces esas tablas aquí le vamos a llamar data frame, ¿verdad? Vamos a poder entonces utilizar estas tablas para poder realizar análisis. La librería pandas entonces se carga con el comando import pandas, que está import pandas as pd. Hacemos, miren, si hacen enter nomás, él les introduce una línea. Le hacen otro enter, también otra línea. Ese no nos va a ejecutar. Tienen que apretar el shift y luego apretar el enter para que se ejecute el comando. Vamos a generar datos aleatorios y vamos a llamarle a la función DataFrame para generar uno de 10 por 5. Entonces vamos a colocar este comando. Vamos a ejecutar entonces la librería pandas, la función, el objeto DataFrame. Le vamos a utilizar otra vez aquí otra librería, el NumPy. Vamos a generar números randómicos, ¿verdad? En una matriz de 10 por 5. Ahí hicimos Shift Enter. Si le damos random bajo data, Shift Enter, entonces vemos que nos generó estos datos aleatorios y nos generó una matriz de 10 filas por 5 columnas, que es lo que le habíamos dicho aquí. Si queremos colocarle entonces en nombre a las columnas, tenemos que usar randomdata.columns, y aquí con esto le vamos a decir que vamos a llamarlo de esa forma a cada una de las columnas: alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Shift Enter,
Y si volvemos entonces a ejecutar random data, shift enter, entonces vean que aquí ya cambió y ya puso, en vez de 0, 1, 2, 3, 4, ya le puso el nombre alfa, beta, gamma, delta, epsilon. ¿Sí? Ven que es medio sui generis. Aquí yo ejecuté un comando, pero volví aquí arriba a ejecutar el comando anterior y me volvió a devolver porque lo que ya estaba en la memoria era esto. Entonces, no hay problema en ejecutar sentencias que ya hemos escrito en renglones anteriores de nuestro notebook. Em, Vamos a reemplazar también valores o vamos a generar valores para otro tipo de, de matriz, ¿verdad? Vamos a generar una matriz de 5 por 5. Vamos a generar valores en el rango de cinco y 10 y así sucesivamente para cada una de las columnas. Y a las columnas le vamos a llamar de esta forma. Y esto se va a llamar random data 2. Entonces vamos a ejecutar aquí, Shift Enter, y él nos generó entonces una matriz de 5 por 5 y vamos a tener valores que vamos a cargar de 5 a 10 en cada uno de los valores correspondientes en nuestra columna, ¿verdad? Aquí vamos del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y le fuimos dando entonces valores completos a nuestra matriz y empezando del 0 y terminando con 24. Como le habíamos dicho, vamos a terminar en el elemento 25, ¿verdad? Entonces, y a las columnas le llamamos alfa, beta, gamma, delta y epsilon. ¿Ya? Si vamos a usar el data frame, entonces al data frame sí vamos a ir colocándole nombres a las columnas de esta forma y estos vectores van a ser los que corresponden a los valores que van a estar en esa columna, ¿sí? Si hacemos tabla valores y generamos entonces de esta forma, Shift Enter, y vemos cómo él generó entonces tabla valores, Shift Enter. Entonces él puso como, cargó los valores correspondientes a la columna alfa, 0, 1, 2, 3, 4. Alfa vale 0, 1, 2, 3, 4. Beta vale 5, 6, 7, 8, 9. Aquí estamos 5, 6, 7, 8, 9. Gamma, delta y epsilon tiene valores del tipo de carácter. Entonces aquí está perro, gato, pájaro, vaca y chancho. Index quiere decir cuál va a ser el nombre, o sea, la etiqueta que va a tener cada fila. Y entonces en este caso corresponden a valores de fecha, del 24/05/2018, 25/05 y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, de esta forma nosotros generamos entonces una tabla que tiene nombres de columnas y nombres de filas con valores numéricos y valores del tipo alfanumérico. Ya aquí, ¿cómo localizamos valores? Vamos a usar dataframe.iloc, ¿verdad? Entonces, de randomdata.iloc 0 nos tiene que devolver el valor de nuestra fila 0, Shift Enter. Entonces, nuestra fila 0 va a valer de random data. Si se habían dado cuenta, random data valía esto.
Entonces nos tiene que extraer estos valores y es exactamente lo que corresponde a qué valor hay para alfa, beta, gamma, delta, epsilon, ¿sí? Entonces aquí nos devuelve estos valores. El tipo de datos nos dice que es del tipo float 64, ¿ya? Si vamos a ver el random data y log de 2 a 4, entonces él nos va a devolver las filas que habían de la segunda a la cuarta. Entonces hacemos Shift Enter. Entonces la segunda y tercera, entonces nos las trae, ¿verdad? Entonces, en realidad empezó en cero, ¿verdad? Entonces nos trae la segunda correspondiente hasta la cuarta. Es masking, sí podemos usar el masking. Eh, si vamos a traer del random array todos los valores mayores a 4, no, ¿verdad? Series, podemos utilizar series de datos, ¿verdad? Vamos a generar una serie de datos que va a tener Álvaro, Machuca y Recalde para los índices 2205, 2305 y 2405. Entonces nos va a devolver de esta forma como un objeto, ¿sí? Si nosotros queremos buscar valores máximos, valores mínimos, el promedio, ¿verdad? ¿Cómo sería? Entonces, de random data, ¿cuál era nuestro random data? Random data, ¿verdad? Random data de alfa, si queremos el promedio, entonces random data de alfa, el promedio, entonces él nos calcula el promedio de todos los valores, entonces él suma todos los valores desde el primero hasta el último para la columna de alfa y nos divide por la cantidad de elementos y nos da entonces el promedio. Si nosotros queremos traer el valor mínimo, entonces escribimos min. Y si queremos el valor máximo, escribimos max. ¿Sí? Entonces, ya estamos sabiendo encontrar valores mínimos, valores máximos dentro de estas matrices que habíamos generado, ¿verdad? Aquí tenemos un ejercicio de muestra en donde vamos a generar un objeto que se va a llamar data ejercicio, que va a tener, va a almacenar valores de ozono, de radiación, de viento, de temperatura, de mes y de día, ¿sí? Control V, y ahora hago Shift Enter. Entonces, con esto vemos que nos generó una matriz en una tabla para nosotros, si vamos a estar hablando de datos, en donde aquí tenemos los datos, en esta primera columna, los datos para los valores de ozono, de radiación, de viento, de temperatura, para qué mes y para qué día de la semana es. Aquí encuentran ustedes NaN, que quiere decir que este valor no es un número. O sea que no se registraron valores entonces para ozono y para radiación en en ese día y en ese momento, ¿sí? Para imprimir los nombres de los días y las columnas, si vamos a extraer las dos primeras filas, por ejemplo, vamos a hacer data ejercicio punto y log,
y vamos a traer las dos primeras columnas, entonces nos tienen que traer las de lunes y martes. Entonces nos extrajo perdón, no son columnas, las dos primeras filas que corresponden a lunes y martes. ¿Cuántas observaciones hay en el dataset? ¿Verdad? Entonces podemos utilizar len. Entonces len y le decimos data, ejercicio, entre corchetes y entre comillas, ozono, para decir que cuántas observaciones de ozono tenemos. Entonces él nos devuelve que hubieron 10 observaciones para ozono. ¿Cuál es el valor del ozono en la sexta fila? Entonces, nos tenemos que traer el valor, por ejemplo, para ozono en la sexta fila, que va a ser de esta forma. Hacemos Shift Enter y nos da entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y justamente el valor es 33, ¿verdad? Entonces, el valor 5, pero es el sexto, ¿verdad? Por eso, el ozono en la sexta fila. ¿Cuántos valores de not a number hay en ozono? Entonces, podemos traer data ejercicio, se escribe de esta forma. Aquí le ponemos que np.is NaN, ¿sí? Que es un not a number. Entonces, él nos trae a todos aquellos que para ozono no corresponden a no es un número, ¿sí? Eh, si hacemos así, entonces él nos revuelve cuáles son los que corresponden a no es un número. Y si le ponemos el carácter que acabo de borrar, la olita, entonces él nos trae lo negado a eso. Entonces nos trae completo, filtrado, sin valores NaN. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo se van analizando valores. ¿Cuál es la media de la columna ozono en el dataset? Excluir los valores no disponibles del cálculo. Entonces, aquí tenemos que escribir, vamos a analizar esta sentencia. Data ejercicio.log, vamos a enviarle como parámetro np is not a number, pero como tiene la olita, entonces quiere decir que tiene que traernos todos los valores que son distintos a NaN de data ejercicio ozono y de ozono que nos traiga entonces el promedio. Entonces hacemos punto Shift Enter y para ozono entonces nos obtiene el promedio 35.44. ¿Ya? Entonces ahí vamos viendo cómo ir haciendo entonces análisis con datos, ¿verdad? Este otro ejemplo dice extraer el subset de filas del data frame cuyos valores de ozono están por encima de 31 y que temperatura estén por encima de 20. ¿Y cuál es la radiación promedio entonces de ese subset? Entonces vamos a analizar esta. Dice data ejercicio.log, se abre corchete. De data ejercicio vamos a filtrar ozono mayor a 31. Entonces usamos ozono mayor a 31. Ampersand, ustedes saben bien que es el I, ¿verdad? Entonces hacemos esto y
de data ejercicio, temperatura mayor a 20, que calcule entonces el promedio de radiación. Entonces, hacemos Shift Enter y nos devuelve el promedio de la radiación es de 230.33 para todas las filas que son mayores a 31 para ozono y mayores a 20 para la temperatura. Creo que con esto tenemos algo interesante que ya les da un pantallazo de cómo trabajar con la filosofía del Jupyter Notebook, del entorno Anaconda, de cómo trabajar con las sentencias, cómo definir variables, cómo tener las estructuras, cómo hacer ciclos, cómo utilizar la librería NumPy, cómo usar la librería Pandas y con ambos entonces hacer análisis numéricos en data frames. Entonces, en menos de una hora hicimos un pantallazo general de todo esto. Está grabado. Les quiero decir nomás de que si alguno tiene algún inconveniente con instalar en su computadora, estoy disponible para asistirles. Ustedes me muestran, podemos hacer una sesión de Google Meet, me muestran y yo les voy guiando para instalar, no tengo ningún problema. Y si quieren encontrarse conmigo en la facultad, hace un mes soy el director de admisión. Estoy haciendo oficina en el edificio Bozano, en donde antes estaba la oficina del ingeniero Ernesto Arce. Voy a estar porque estamos trabajando en cuadrilla por el problema del COVID. Estoy el próximo jueves. Como primero tengo clase de álgebra lineal, estoy el jueves desde las 9:30 hasta las 17:30. Y el próximo lunes voy a estar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde allá en la universidad. Entonces, si es que alguien tiene alguna consulta y si hay bastante lugar ahí como para que pueda atenderle de a uno o de a dos, no, vamos a respetar todos los protocolos. Este es algo complicado de instalar para algunos, para otros es muy fácil. Legalmente descargan del sitio web de Anaconda el instalador, se descarga, se ejecuta, instala, y llaman al entorno Anaconda, como les dije, en Windows. Aquí le genera Anaconda 3 y llaman al Anaconda Navigator. El Anaconda Navigator queda entonces aquí de esta forma y lanzan ustedes el Jupyter Notebook y el Jupyter Notebook entonces abre una instancia en el navegador y aquí es donde pueden empezar ustedes a trabajar, ¿sí? Grabo entonces mi archivo notebook de ejemplo que les voy a levantar sin ningún inconveniente y vamos cerrando entonces. Después para salir simplemente hacen quit y entonces él detiene el servidor porque si no va a continuar. Ustedes van a decir, ¿por qué mi computadora está lenta? Si es porque no pararon el servidor del Jupyter, sí, justamente del Jupyter, y únicamente haciendo quit, cierran entonces la ventana y aquí ya van a poder cerrar sin ningún inconveniente. Y aquí el Anaconda Navigator, pueden cerrarlo también. Yes. Y aquí termina entonces toda la sesión.